tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Hagamos un trueque, un evento de TLC Magazine México. Le doy la bienvenida el día de hoy al doctor Máximo Carvajal, que siempre nos acompaña de panelista, y también le damos la bienvenida al maestro Héctor Castro Herrera, que hoy nos dará el tema Nuevos modelos de desarrollo económico. Y pues para ello, ya saben que todos pueden interactuar a través del chat, hacer las preguntas para el maestro Héctor y aquí le vamos a dar lectura después de la ponencia, que van a ser 45 minutos aproximadamente, 50 minutos, y luego pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. Bienvenido, maestro. Voy a presentar su semblanza. El maestro Héctor Castro Herrera actualmente es tutor del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, perdón, y académico por asignatura de Trading Law College y asesor independiente en aduanas y comercio exterior. Es licenciado en Derecho por la UNAM, especialista en materia impositiva por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, y máster en Comercio Internacional por la Escuela Europea de Dirección de Empresas en Madrid. Fue administrador central de fiscalización aduanera de la Administración General de Aduanas y administrador de aduanas, entre otras responsabilidades dentro del SAT. También ha sido coordinador del Comité Técnico de Comercio Exterior y Aduanas de la World Compliance Association, capítulo México. Fue académico por asignatura de la Universidad de Guanajuato, Campus Guanajuato, y la UVM Campus Cuernavaca. También fue miembro del Consejo Consultivo del Círculo de Especialistas de Grupo Merker y expositor en diplomados, conferencias, cursos, talleres y seminarios en México, España, Guatemala, Costa Rica y Colombia. Y pues claro que es catedrático de Trading Law College también y nos da mucho gusto pues tenerlo hoy de ponente, que también siempre está aquí de panelista, ¿verdad, maestro? Claro, y estamos pendientes definitivamente. Agradezco muchísimo, Guadalupe, la presentación y sobre todo la invitación que nos dan para compartir con ustedes un poco de las inquietudes y preocupaciones que imagino que a muchos de nosotros nos tienen, este, o nos traen, en su caso, diríamos, entre comillas, de la mano para ver cómo lo podemos resolver, pero bueno, al final de cuentas también aprovecho porque siempre es un gusto y un privilegio el poder compartir estas sesiones con el doctor Máximo Carvajal, que realmente es todo un referente, es un verdadero privilegio el poder compartir estos momentos. Y ya compartí mi pantallita Ya la y vemos completa. sí, básicamente la idea es hacer una breve reflexión de dónde venimos y, y hacia dónde nos dirigimos. Hay una expresión que a mí en lo personal me parece muy interesante y es el hecho de que el que no conoce su historia está, diríamos, condenado a repetirla, de tal forma que por eso a mi juicio era importante tomar un poco de referencia respecto de qué hemos hecho a partir de la segunda mitad del siglo XX y hasta la fecha. Y de alguna manera esto se basa específicamente en el tema de comercial, de tal forma que la política comercial, que es la que se refiere a las medidas que adopta una nación para regular su comercio internacional, puede incluir medidas en materia arancelaria, en materia de cuotas, cupos, en materia de subsidios y algo muy relevante en la celebración de acuerdos de carácter comercial que persigue una política comercial, pues o bien proteger la industria nacional o fomentar el comercio o buscar un equilibrio entre ambas intenciones o deseos, de tal forma que es, a mi juicio, una de las razones para las cuales es importante el tener una idea clara de hacia dónde queremos conducirnos. Es importante también tomar en consideración que hay diferentes posturas respecto de la intervención del Estado y algunos lo que buscan es que el Estado sea el rector y conductor, el decisor final
y otros lo que buscan es que el Estado se mantenga lo más alejado posible de la intervención económica, e inclusive han llegado a expresar que la mejor política comercial es aquella que no existe, que dejen que las fuerzas del mercado sean las que rijan y el Estado sea únicamente un garante de establecer las condiciones para que se lleve a cabo dicha actividad. Después de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, México toma una postura conocida en su momento como una política de sustitución de importaciones, y en ese contexto eh, se establece o se emite un ordenamiento jurídico con la intención de instrumentar esta política de sustitución de importaciones. ¿En qué consistió? Pues básicamente en cerrar frontera y proteger la planta productiva en el entorno nacional, y si no existía, pues fomentar su creación y crecimiento, de tal manera que esta ley de fomento de industrias nuevas y necesarias, a través de diversos instrumentos de apoyo, entre ellos uno muy importante, el de otorgar un beneficio de no causación del impuesto sobre la renta durante un periodo determinado, dependiendo de la calificación que se le diera a la industria. Podía variar si la calificaban como una industria nueva, básica y necesaria. Los beneficios podían extenderse hasta 10 años, y en su caso, si no era una industria nueva y necesaria, sino que fuera una industria semibásica, los beneficios serían de 7 años. Y finalmente, si trataba de una industria secundaria, los beneficios se reducían a 5 años. Pero como quiera que sea, era muy, muy interesante, porque de alguna forma, pues el hecho de que te dijeran que podías realizar tus actividades sin el pago de contribuciones, pues evidentemente era un aliciente muy, muy importante. Si a esto agregamos de que junto con el ordenamiento jurídico que impulsaba la creación de industrias, establecieron una serie de mecanismos de protección, pues entonces, por más razón, el poder impulsar el desarrollo. En este caso concreto, estos mecanismos de protección eh, tenían una diversidad de modos de hacerse materiales. El primero y el más importante eran los permisos de importación. Esos permisos previos de importación que en la actualidad siguen existiendo, pero nada que ver con aquella época en la que pues prácticamente todo, todo se sometía a un permiso previo de importación. Esa era una regla. Y la segunda es, bueno, que había permisos, pues podía yo solicitarlos, pues sí, los podía solicitar, pero la respuesta invariablemente era, pues, ¿qué crees? Hay producción nacional. O se está desarrollando planta productiva para que haya producción nacional y abasto. Y entonces, pues te lo negaban. Así que prácticamente ese mercado, ese nicho de mercado, se le dejaba a esos industriales. La otra forma en la que se protegía a la planta industrial era el arancel, el impuesto de importación, que los impuestos de importación eran, salvo excepciones muy, muy particulares, muy, diríamos, poco numerosas, la mayoría eran aranceles altos: 35, 40, 50, 75%, 100% de arancel. Así que, pues, si tenía que obtener el permiso, y aquel que lograba un permiso tenía que pagar un arancel del 50, 75, 100%, pues se la complicaba muchísimo. Y el otro mecanismo de control, perdón, un mecanismo más, porque no era el último, eran los precios oficiales. Oye, a mí me gusta como que tu mercancía valga para 100 pesos. Oye, pues si la consigue a 2, no hay problema, tú declárame a 2, pero págame el impuesto sobre 100. Y entonces había precios oficiales para todo, de tal forma que permiso de importación, un arancel alto y un precio oficial, pues haría aquello lo que ocurría, mercado cerrado. Y aparte, había otras cargas, tanto federales como estatales como municipales, que hacían muy, muy complicado que alguien pudiera llevar a cabo
un acto de importación de mercancías, materia prima, partes, componentes, prácticamente todo se encontraba en esa tesitura. ¿Cuál fue el resultado de esa política de sustitución de importaciones? Pues simplemente productos caros de una calidad muy, muy cuestionable, con una insuficiente oferta para atender a la demanda. Y algo muy, muy, muy importante, no había posibilidad de abrirnos a la competencia extranjera. Éramos tan poco eficientes en materia productiva que pues, no teníamos posibilidad de colocar nuestras mercancías en ningún mercado. O sea, no había manera de poderlo lograr, de tal manera que ese periodo fue, pues, de alguna manera importante porque permitió el crecimiento de la industria, pero se hizo a costa de un gran sacrificio del consumidor, de su seguridad, de su satisfacción y del costo, de tal manera que fue, podríamos decir, una situación que cumplió con la expectativa de poder desarrollar industria nacional, pero muy, muy cuestionable en cuanto a su capacidad, su calidad y su factibilidad de competencia. Para el periodo de 1954 a 1976, que algunos conocen como la etapa del desarrollo estabilizador, está todavía bajo el esquema de un programa de sustitución de importaciones, pero por alguna cuestión, el tipo de cambio se mantuvo estable. De tal forma que eso permitió, en su caso, que la economía se desarrollara con bastante, diríamos, inclusive conocido como el milagro mexicano, porque hubo un gran crecimiento. Estamos hablando de tasas ahora de crecimiento inimaginables. Hablamos de 6, 7% de crecimiento del PIB anual, y pues contra el 0,6% más o menos del crecimiento del PIB 2025, pues notamos la enorme distancia que hay entre uno y el otro. Obviamente estamos hablando de una economía muy chiquitita y pues 7, 6% pues era muy, muy significativo, pero a nivel mundial tampoco era algo este, deseable. Para el periodo de 1976 a 1986 se empieza a explorar el tema de la reconfiguración del aparato industrial y pues fue cuando se dio el descubrimiento de los depósitos de hidrocarburos más grandes en su momento del mundo, no de México, no de México. Fue el yacimiento más grande descubierto del mundo en aquella época, el cual, pues, hagan de cuenta que ustedes le escarban a la tierra y encuentran un tesoro, y eso fue lo que ocurrió. Inclusive por ahí alguno de nuestros titulares del Ejecutivo se jactaba de que tendríamos que aprender a administrar la abundancia, porque hasta entonces habíamos vivido de prestado, ese periodo de desarrollo estabilizador, como lo habíamos logrado, pidiendo prestado. Nos habíamos apalancado con los diversos instrumentos que teníamos en el entorno mundial, pero ahora pues ya tenemos petróleo. La factura petrolera era suficiente para poder impulsar el crecimiento. Lamentablemente, pues ahí nos dormimos. Pensamos que ese yacimiento de petróleo nunca se iba a terminar. Hoy que no producimos ni siquiera 1 millón de barriles diarios de petróleo, en aquella época estábamos hablando de 3,5 por 5 millones de barriles diarios, pues es extraordinario. Y aparte, algo muy, muy importante, porque la calidad del petróleo era muy distinta, era crudo ligero, muy distinta a la que tenemos, de tal manera que el precio en el mercado internacional era alto. Como comentaba, en esa época, ya desde 1980 se había empezado a tratar de incorporar a México a la tendencia mundial. O sea, se reconoció que el modelo de desarrollo ya estaba obsoleto y que era necesario el que México se abriera a la competencia internacional, entrar a competir en las grandes ligas, y por ahí de 1980 se hizo un intento
por incorporar a México al GATT, pero la serie de compromisos que implicaba, como habíamos visto, yo tenía permisos de importación, tenía aranceles altos, tenía restricciones cuantitativas, tenía otros gravámenes, y en el caso concreto de entrar al GATT, el GATT dice, oye, si tú quieres entrar, bueno, decía, si tú quieres entrar al GATT, la única manera en que puedas proteger tu industria es con el arancel. Nada de permiso, nada de esto, del otro, nada más con el arancel. Y eso en el 80, digo, se pretendió integrar a México al GATT, pero pues la industria opuso una fuerte resistencia y se pospuso. Sin embargo, ya para 1986 se logra convencer, entre comillas, convencer, fue una decisión que se adopta por parte de la administración pública y de que nos incorporáramos al GATT. Y entonces se hizo un compromiso de reducir los aranceles. Y entonces el gato que te decía es, a ver, ya estás acá, dime de qué tamaño va a ser tu protección arancelaria, cuál va a ser tu techo, y de ahí para abajo ya es un calendario. Y entonces México, cuando se incorpora, dice, bueno, mi techo arancelario va a ser del 50%, y por excepciones voy a tener aranceles más altos, hasta el 75%. Y por esa razón, ustedes ahora que vieron el decreto de modificación a la ley de los impuestos generales de importación y exportación y la exposición de motivos, ahí señalan de que México está proponiendo un incremento arancelario, pero basado en el compromiso asumido dentro de a la hora que ingresó en el GATT de un techo máximo del 50%. Por eso ustedes notan que ese arancel vigente a partir del 1 de enero del 2026, que el máximo llegó al 50%, a esto obedece, que cuando nosotros nos incorporamos dijimos, oye, mi techo va a ser 50 y de ahí nos vamos a bajar. Y por cierto, nos bajamos más rápido de lo que el calendario había fijado. Entonces, este periodo conocido como de reconversión industrial y de alguna manera globalización nos permitió impulsar la industria nacional, pero sobre todo en algo muy, muy importante que es el tema de la manufactura. O sea, no dedicarnos a exportar materias primas, sino cambiarle diríamos, el pastelito de lo que nosotros exportamos para que no fuera materia prima, no fuera artículos de agropecuarios, no fuera hidrocarburos, sino que fuera manufacturas, que es en lo que actualmente sucede. Actualmente más del 80% definitivamente, de lo que se exporta en México son manufacturas. De los 660,000 millones de dólares que se exportaron en 2025, más del 80% son manufacturas, de tal manera que eso es muy, muy importante. Entonces, se hace esa reconversión industrial, se hacen manufacturas, obviamente todos los programas de fomento, reducción de los aranceles, como compartí ustedes, del 50 nos bajamos rápidamente al 35 como el más alto, y de ahí 20, 15, 10, y llegamos a reducir el arancel promedio a un 6.7%, nuestro arancel promedio, mucho menor al que teníamos cuando ingresamos al GATT. Y también el GATT decía, oye, pues ya las licencias de importación solamente las vas a imponer en determinados requisitos y condiciones, tal y como está normado en el convenio de licencias de importación, y se redujeron las medidas proteccionistas. De tal forma que sí hubo una buena reducción. En aquella época, por la forma en la que se estaban desarrollando los mercados, sobre todo estoy hablando de los 60, los 70, todavía hasta los 80, la alineación económica de los países estaba dividido prácticamente en tres órdenes. La parte de lo que se conocía como primer mundo, las naciones desarrolladas, o en vías de desarrollo, luego lo que se conocía como los países socialistas, cuyo rector, entre comillas, era la Unión Soviética, y luego lo que se conocía como tercer mundo, más o menos unos 70 países que integraban, del cual México se jactaba de ser líder de esa fracción
de países del tercer mundo. En esa época, sobre todo ya los finales de los 80, 90, se empiezan a integrar bloques económicos y estos bloques económicos, pues lo que se pretendía que agrupándose ciertos países se establecía entre ellos acuerdos para facilitar el comercio y la cooperación económica, con el interés y con la intención de tener un impacto significativo en la economía global y en las economías de los países miembros. Es evidente que en la medida en la que sumamos intereses y voluntades, nuestra voz tiene una connotación más importante y tenemos más posibilidades de que se escuchen nuestras opiniones. Los bloques económicos se forman con el objetivo de reducir y eliminar las barreras comerciales entre los países miembros, promoviendo el libre comercio y la integración económica. Y existen varios tipos de bloques económicos dependiendo su nivel de integración, con el que nosotros de alguna manera en los 80 empezamos, fueron los acuerdos de alcance parcial o complementación económica. Este es el primer, diríamos, etapa de la integración económica, es un nivel básico. Y en este se celebran acuerdos entre dos naciones con el objeto de, en primer lugar, reducir el arancel para un grupo de mercancías, normalmente son muy poquitas, que de alguna manera son significativas para el intercambio comercial bilateral o multilateral. Y lo más relevante es que de alguna forma constituía un primer paso para una nivel, para ir avanzando en un nivel de integración económica, o sea, un acuerdo de alcance parcial, un acuerdo de alcance regional y luego un acuerdo de complementación económica que va profundizando esa integración. Todos estos acuerdos que comparto de alcance parcial y complementación económica los celebramos dentro del marco de la Asociación Latinoamericana de Integración. En ese espectro, nosotros celebramos toda proporción guardada un tratado de libre comercio con Chile, con Chile, que fue de alguna manera precursor del Telecán. En este tratado que celebramos con Chile, tenía toda la estructura de un tratado de libre comercio, pero lo llamamos Acuerdo de Complementación Económica Chile-México, dentro del marco de la ALADI. Posteriormente, y ahora sí en el formato de tratado, nosotros establecimos una zona de libre comercio en donde nuestros países disminuimos, eliminamos en un periodo determinado las barreras arancelarias entre nosotros, pero desde el punto de vista de política comercial seguimos manteniendo independencia respecto de terceros países. Repito, el formato tratado que nosotros celebramos a partir del Telecán fue para establecer zonas de libre comercio. No todos los tratados tienen nada más el tema de zonas de libre comercio. Algunos, Europa, nación, la de la de Alianza del Pacífico tiene otras materias que también abarca, pero lo normal eran zonas de libre comercio. El siguiente proceso de bloque económico e integración económica es el establecimiento de una unión aduanera. He reiterado en diversas ocasiones que por el tiempo que duramos en el Telecán y por los beneficios y bondades que para las tres partes ese instrumento aportó, para mí lo natural era que cuando se renegociara el Telecán íbamos a irnos de una zona de libre comercio a una unión aduanera. Era lo deseable. Sin embargo, el tema del Telecán fue motivo de un ataque visceral por parte de Trump en su primera campaña para su primera administración y estuvo a punto de fenecer el Telecán, de tal manera que pues ya para nosotros el objetivo de la negociación del Telecán era mantenerlo a flote. La unión aduanera, lo que
busca es eliminar no las barreras arancelarias solamente, sino que además se adopte una política comercial común frente a terceros países, como ocurre en el caso específico del Mercosur, por poner un ejemplo, aunque no esté totalmente acabado, pero como quiera que sea, ese es el propósito del Mercosur. La siguiente etapa de integración es el mercado común, que en este caso incluye no tan solo la libre circulación de bienes, sino en su caso servicios, capital y persona entre los países miembros. Diríamos, un ejemplo más acabado es la Unión Europea, en donde funciona perfectamente esta circunstancia. E inclusive también esta fue una de las razones por las cuales la Unión Europea de 28 miembros se redujo a 27 con el Brexit, toda vez que el Reino Unido y Gran Bretaña e Irlanda del Norte alegó que esta circunstancia de la libre circulación, sobre todo de personas, le estaba causando perjuicios más que beneficios y entonces decidió salirse de la Unión Europea. Y la siguiente etapa de integración, no es la última, pero desde el punto de vista económico, es la Unión Económica y Monetaria, que además de las características del mercado común, los países que la integran adoptan una moneda única y tienen políticas económicas comunes. Hay en el caso concreto de la Unión este, Europea, han creado una unión monetaria, que es la eurozona, en donde actualmente están integrando la eurozona 20 de los 27 países que integran la Unión Europea. Croacia fue el último que se integró el año 2024, pero, pero realmente es un proceso de integración mucho más importante. Por ahí al final veremos un gráfico que me interesa que también lo vean ustedes, porque es importante tomarlo en consideración. En el caso concreto de los bloques económicos, tienen un impacto importante. El primero de ellos es el aumento del comercio. La eliminación de barreras comerciales facilita el intercambio de bienes y servicios, aumentando el comercio entre los países miembros. Hemos notado como el hecho de que estos bloques económicos de alguna manera son pilares en el entramado respecto del intercambio comercial a nivel mundial. La otra es que estos bloques propician el crecimiento económico porque estimulan el desarrollo económico al crear mercados más grandes y lo más importante, más eficientes, económico eficientes. Y la última es atracción de inversiones, que en este caso específico, los bloques económicos, toda vez que dotan de un marco jurídico y que de alguna manera permite a la inversión tener un horizonte claro en el corto, mediano y largo plazo de lo que va a ocurrir, lo que le puede atraer a ubicarse en alguno de los mercados en donde se encuentre algún bloque económico que coincida con sus intereses y que, repito, le ofrece un entorno comercial estable y predecible. Esa parte, perdón, esa parte es muy, muy importante tomarla en consideración. Hay un tema relacionado con la competitividad, y esto es muy importante porque acá nuestros vecinos del norte de repente se les barre el entendimiento porque los bloques fomentan la competencia dentro del bloque, buscan impulsar la innovación, la eficiencia y mejorando la competitividad de las empresas, sumando los mejores talentos y las mayores ventajas, y eso hace que como bloque tengan mayor fortaleza frente a la competencia de carácter internacional. No deja de ser cierto que aunque los bloques eh, producen beneficios a las economías en su conjunto, también pueden incrementar las desigualdades regionales si los beneficios no se distribuyen equitativamente. Esta es la parte en donde paradójicamente, si nosotros lo vemos a la luz de nuestro intercambio comercial como bloque dentro de la región TEMEC,
vemos que México ha sido muy favorecido por esa relación comercial. Y en este entorno, el que dice que está siendo tratado de manera desigual es el más grandote y el más fuerte. Estados Unidos dice, oye, estás siendo injusta en tu comercio conmigo porque tú ganas más que yo. Y bueno, ahí estamos en una realidad en donde nos encontramos y a los que estamos dentro del terreno de la comercio internacional no nos queda otra más que enfrentarlo. ¿Qué implica como desafío el establecimiento de bloques económicos? La soberanía nacional. Yo he repetido en múltiples ocasiones, y lo digo hoy, que el negociar acuerdos y tratados de carácter internacional de la materia que sea, no nada más comercial, de la materia que sea, es que limita la capacidad de nuestros países para tomar decisiones en áreas clave en política monetaria y fiscal. Por poner un simple ejemplo, por ahí nos dicen que tenemos un superpeso. ¡Wow! El tipo de cambio está maravilloso, pero no es el peso mexicano el que se fortalece, es el dólar el que se debilita. Si lo entendemos así, entonces nos vamos a ver por qué el dólar se está debilitando. Porque si vemos el peso, por qué México se está fortaleciendo, discúlpame, nos costaría mucho trabajo encontrar una razón. Mucho trabajo para encontrar una razón. Pero si vemos que el peso se fortalece porque el tipo de cambio del dólar está eh, debilitándose, pues porque lo vuelve más competitivo, porque tiene que pagar intereses en dólares y entonces entre más barato sea el dólar, pues menos intereses va a pagar. En fin, lo está haciendo como una estrategia. Y entonces entramos al terreno pues, a ver, el TEMEC me dice que yo no puedo manejar mi moneda para efectos este, de obtener ventajas. Tengo una limitación. Y el dólar sí se está debilitando con toda intención. Pues ahí, vean ustedes, yo no puedo manejar mi moneda como se me pegue la gana, porque el TEMEC me dice no lo puedo hacer. Estoy obligado a no mover mi moneda, devaluarla porque para que vuelva más baratas mis exportaciones, no lo puedo hacer. Al contrario, al contrario. La encarezco, la aprecio y entonces mis exportaciones se encarecen. Otra de las razones, otro de los desafíos es la dependencia económica. Los países nos podemos volver demasiado dependientes de nuestros socios comerciales dentro del bloque, lo que es problemático hoy, hoy, compañeros. ¿Por qué? Pues porque simplemente tenemos el 80% de nuestras exportaciones contra el gigante del norte y si queremos hacer algo, que nos pegan un coscorrón y no tenemos mucha oportunidad de responder. Es más, no es que no tengamos oportunidad, no podemos responder. No hemos respondido, nos hemos quedado callados. Otro desafío, las desigualdades. Ya dijimos, no se distribuyen igual los beneficios. Nosotros tenemos una enorme sector exportador que ha sido resiliente frente a los embates que hemos tenido 2025-2026. Impresionante, impresionante. O sea, si el tipo de cambio ha sido un reto, pues ellos han encontrado la manera de poder dar la vuelta y seguir avanzando. De tal forma que sí es un tema muy importante que se tiene que tomar en consideración. Tenemos un tema respecto de un país que está ahorita desatendiendo la normativa del comercio mundial, en donde las normas que nosotros conocimos, que se establecieron en el 1947 para entrar en vigor en 1948 el GATT,
y que ese conjunto de normas nos rigió durante 48 años y a partir de la OMC nos sigue rigiendo a todos a través del GATT 94. Pareciera ser que entonces pues ya el hecho de celebrar tratados de acuerdo bajo ese marco de normas no pareciera ser importante. Sin embargo, notificaciones de la OMC dice, oye, fíjate que pues, yo veo que hay un escenario en donde a pesar de todas las dificultades que estamos enfrentando en el entorno internacional en materia de cumplimiento del marco normativo, en materia de comercio internacional, todavía siguen habiendo países que están celebrando acuerdos comerciales, Australia y Emiratos Árabes Unidos, el caso de Emiratos Árabes Unidos e Indonesia, el tema de Nueva Zelanda, Emiratos Árabes Unidos, el área de libre comercio de África, del continente africano, el mercado común del de Sudáfrica, que está anexando, en su caso, a Túnez, y que en este caso específico, repito, son de noviembre 25, octubre 25, junio 25, mayo 25, o sea, son muy, muy recientes que están estas notificaciones en donde dice aquí vamos, y todavía siguen más este, tratados que se están negociando. A octubre del 2025, los países con mucho mayor superávit comercial a nivel mundial, pues, para nadie pasa desapercibido China. Está en primerísimo lugar. En segundo lugar, Alemania, el gigante europeo, el motor de la Unión Europea. Irlanda, Singapur, tomen nota de ese tema. Singapur tiene un superávit comercial muy, muy importante. ¿Y por qué digo que hay que tener en cuenta Singapur? Porque dentro de los modelos de crecimiento o de nuevos modelos de crecimiento está el de la diversificación de nuestras operaciones, estar dependiendo del 80% de un solo cliente. Pues ustedes son comerciantes. Si ustedes 80% de la producción se la venden a una sola persona, no es malo, ¿eh? No es malo. Pero el día que no les compra, ese día sí tienen problemas. Singapur es el cuarto superávit comercial a nivel mundial 2025 y con él tenemos celebrado un tratado de libre comercio dentro del marco de la Asociación este, Asia-Pacífico y en el caso de perdón, Asia-Pacífico, la Alianza del Pacífico, y en ese marco de la Alianza del Pacífico, en el caso específico de las mercancías desgravadas para su ingreso a Singapur, en el caso mexicano, la totalidad de la mercancía mexicana entra sin el pago de arancel desde el primer momento en el que entra en vigor el Tratado de Libre Comercio Singapur con la Alianza del Pacífico. De tal manera que nos interesa que se apruebe por parte del Senado esa circunstancia, porque ahí tenemos un mercado para poder entrarle al tema de la diversificación, el tema de Arabia Saudita, como quinto lugar, Suiza, Rusia, Brasil, Países Bajos y Australia. En Australia tenemos el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, el TIPAT, y ahí tenemos Australia, y tenemos un mercado que es el 10º superávit comercial a nivel mundial 2025. En Australia, el 90% de lo que se consume en una casa, volteen a ver su casa y vean lo que hay en su casa. Pues el 90% de esas cosas en Australia se importan. Entonces, ¿qué fabrico? ¿Qué produzco? ¿O qué conozco? Que se puede vender y pues ahí lo tienen. En Australia compran todo. Singapur compra todo. ¿Por qué se compran todo? Porque tienen un montón de lana. El país más alto en PIB per cápita es Singapur. O sea, eso es lo que hay que estar aprovechando. Como comentábamos hace un momento, teníamos un marco de bloques que todo se llevaba a cabo con bastante normalidad a través de un marco jurídico que establecía reglas en materia de comercio internacional. Llega en su segunda administración Donald Trump y entonces cambian las reglas del juego, cambian las reglas del juego. Estados Unidos sigue siendo el dueño del comercio internacional, el
principal motor del comercio internacional, el principal motor, es el principal importador. Y entonces, el 20 de enero del 2025 empieza a desarrollar su política arancelaria y eso ha impulsado que pues, los demás países digan, a ver, a China le empezó a imponer aranceles, hacia crecer. ¿Y qué hizo China? Simplemente se volteó y dijo, a ver, ¿quién está cerquita de mí? Pues Corea del Sur, acá está Corea del Sur. ¿Te pegaron? Sí. Pues vente para acá, vamos a platicar. ¿Qué otro está también en este tema? Pues está Japón. Ah, pues Japón, vente para acá, vamos a platicar. No son amigos y son, diríamos, competidores tremendos en materia comercial, Corea del Sur y Japón. Pero el comercio no tiene nacionalidad. Nos vamos a platicar. Y esto pasó también con la Unión Europea. La Unión Europea que está diciendo, a ver, pues, a ver, India, acaban de ir en diciembre con India y a ver, ¿qué podemos hacer? Vamos a negociar, China con Vietnam, Taiwán, eh, con Japón, Corea del Sur, Tailandia, Indonesia, Malasia, Reino Unido, pues prácticamente todos tuvieron un tema. Oiga, ¿y qué pasó con los que no aparecieron en la lista? Pues simplemente lo que hizo Trump es les pegó con un 10% mínimo a los demás. Hizo una lista de países a los que se le imponía un arancel alto y, y esa jugada lo que hizo es que impactó a nivel mundial y entonces las cosas que se manejaban con un orden bajo las pautas establecidas dentro de la OMC y la OMC que decía, pues la única protección que tienes es el arancel. Y Trump dijo, pues ok, pues vamos a poner el arancel, pero espérame. ¿Se acuerdan cómo puso México el arancel? Conforme lo negocié en la OMC. En la OMC dije, mi techo va a ser 50 y de ahí para abajo. Pues así lo debiste haber hecho. ¿Y Trump qué hizo? No, pues te impongo el 5. Y si te vuelves rejego, me impones 5, te impongo el 10. Me impones 10, te impongo el 20 y así. Escalón. Dice, todo aquel que me responda por respondón le incremento el arancel. O sea, no con base en el marco de normas de OMC. Ese es el punto en donde vino a romper ese marco de normas. Y curiosamente, el entorno fue resiliente, porque en este caso concreto, el comercio internacional se incrementó. Vean ustedes la curva, así como el comercio de las economías del G20 aumentó aproximadamente de 4 veces, comparando octubre 2024 contra octubre 2025. Y esto es una paradoja, porque Trump quiso ralentizar y ya decíamos que es el dueño del comercio mundial, pero sin embargo las economías a nivel mundial tuvieron resiliencia y crecieron. Y es muy simpático porque Trump, perdóname, Estados Unidos importa un montón de mercancías y la mayoría de las mercancías que se importan son de China y siguieron importando las mercancías chinas. En el caso concreto, aquí tenemos un ejemplo de las mercancías que se introducen. Y vean ustedes qué pasó con nosotros. ¿Qué pasó con nosotros? Nos pegó a partir del día 6 de marzo del 2025, con un arancel del 25% a aquellas mercancías que no se estaban cumpliendo con reglas de origen para efectos del TEMEC. Entonces, todas las mercancías que no son TEMEC, 25%. Luego, eres mercancía acero y aluminio, 25% primero y luego 50%. Luego, cobre, luego, artículos de madera, luego, y estuvo dándonos lata. ¿Y qué pasó con México? Que con México, en el caso específico, al 2024 todavía no era Trump, nuestro Producto Interno Bruto creció del 87 de 175 billones de dólares al 2024, 1.85 trillones de dólares,
diríamos entre comillas en español, son billones de dólares. De tal forma que la, para 2025, si mal no recuerdo, datos del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, ronda el 2 trillones de dólares, 2.0 trillones de dólares. De tal forma que, no obstante que estamos enfrentando lo que estoy compartiendo con ustedes, todavía en 2025 siguió creciendo el comercio de México. Y hubo un cambio muy importante en donde China perdió el lugar número uno como proveedor de Estados Unidos, y esa posición la pasó a ocupar México. De los datos de la línea azul corresponden a 2020, los datos en negro corresponden a octubre, si no recuerdo, de 2025, y China representaba en el caso específico en 2020 el 14.9 de las importaciones de Estados Unidos y bajó a 14.3%, y en el caso de 2025 bajó a 7.5%, y en el caso específico, perdón, de México, eh, subimos a 15.6%, ya ocupando la primera posición. Canadá se queda en el tercer lugar, inclusive perdiendo posición, porque a diferencia de México, Canadá y México empezamos el 7 de marzo a resentir los aranceles de Trump, pero en el caso de Canadá, posteriormente se incrementaron al 35%. Nosotros nos quedamos con el 25% para no TEMEC, pero Canadá, por las medidas este, o las contramedidas, es como técnicamente se llaman, que adoptó, de imponer un arancel recíproco, pues en este caso concreto, como Estados Unidos había advertido, pues incrementó el arancel para Canadá. Y luego, ya entrando a los, ¿qué está sucediendo entonces con lo que está, o como nos encontramos ahora? Pues la presión arancelaria ha obligado a México y al mundo a replantear su modelo económico tradicional, basado en la integración profunda con Estados Unidos, en el caso específico de México. Y esto ha obligado a que se establezcan otros esquemas más diversificados, o se busquen esquemas resilientes. Uno de ellos es un modelo de desarrollo basado en la resiliencia comercial y el nearshoring estratégico. Eh, Seguimos altamente integrados a Estados Unidos, eso no lo vamos a hacer. Afrontamos ahora tarifas de hasta 25% de productos no compatibles con las reglas de origen del USMCA, y hay un riesgo permanente de nuevas medidas. Hoy se daba a conocer que en la oficina de Donald Trump se está analizando la posibilidad de decirle al Temec: caput, se finí, se acabó. Y si tenemos suerte, vámonos por un tratado bilateral con Estados Unidos. Y si no, ni eso. Entonces, ahí estamos, ahí estamos. ¿Qué nos ha obligado a hacer? Reconfigurar las cadenas de suministro. ¿Por qué? Pues porque resulta que si aumentamos contenido regional, evitamos sanciones. Sí, ¿recuerdan ustedes cuando empezó el tema arancelario de Trump, México, Canadá? Las exportaciones de México que entraban con este trato arancelario preferencial, uno cree que el 80% de lo que se exporta a Estados Unidos todo es TEMEC, y eso no es cierto. El 80%, de ese 80%, el 50% era TEMEC y el otro 50% no era TEMEC. En la actualidad, el número de posiciones arancelarias que pagan arancel en Estados Unidos ronda el 12-13% del total de las operaciones de exportación de Estados Unidos. Quiere decir que bajo TEMEC se están importando mucho más mercancías que antes no se importaban con TEMEC. Entonces, ese es el efecto de la reconfiguración de la cadena de suministro como un nuevo modelo de desarrollo basado en la resiliencia. Y la otra, el nearshoring estratégico, la atracción de inversión extranjera, aprovechando la búsqueda global de cadenas de suministro más cortas y seguras. Vivimos en la pandemia un tema de logístico brutal, en la pandemia y pospandemia. Y esto ocasionó
que se empezara en la reconfiguración, a pensar en la reconfiguración de la cadena para acercar las fuentes de suministro a lugares más accesibles. Y ahora seguimos con esa impulso del nearshoring estratégico. La otra es diversificación de mercados alternativos. Les dije, China lo hizo, Europa lo hizo, otros de nuestros socios comerciales lo han estado buscando, nosotros también. México está utilizando, o buscando utilizar acuerdos como es en el caso del Tratado Integral y Progresista de la Asociación Transpacífico. Ahí tenemos, les digo, economías muy, muy interesantes a las que podemos aprovechar para poder suministrar. Y la otra es, recientemente, en enero, se dio a conocer la aprobación por parte de México. Habíamos compartido ustedes que en diciembre del 2025 se integró, se aprobó la integración y entró en vigor el Tratado Integral y Progresista de la Asociación Transpacífico, el TIPAD, con Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Para 10 países ya entró en vigor. En México estábamos en el proceso interno de la aprobación. Ya se aprobó en enero de este año la integración de Reino Unido de Gran Bretaña al TIPAT y por lo tanto estamos en la posibilidad de que entre próximamente en vigor ese acuerdo o que el TIPAT se haga extensivo al Reino Unido, Gran Bretaña y Irlanda del Norte, y por lo tanto ahí tenemos otro. Otro es Alianza del Pacífico. Nos acaban de transferir la presidencia de la Alianza del Pacífico, presidencia pro tempore, con un regalo, y ya está casi concluida la integración como miembro de pleno derecho Costa Rica. Entonces ya no vamos a hacer 4, vamos a hacer 5 de pleno derecho, pero aparte les compartía que está como estado asociado ya en Singapur. Y Singapur, tenemos un tratado de libre comercio con Singapur, entonces tenemos Costa Rica, Alianza del Pacífico, tenemos Singapur, Alianza del Pacífico, ahí lo tenemos. Con Chile tenemos una modernización del acuerdo comercial con Chile, con nuevos acuerdos, con el tema de incorporación, con el tema de género y con el tema de pequeña y mediana empresa. Entonces ahí tenemos también una opción para integrar. ¿Por qué hago énfasis en Chile? Pues porque Chile tiene un tratado de libre comercio con China. Entonces, si no podemos irnos con China de manera directa, celebrar un tratado de libre comercio, pues vámonos con Chile. Hagamos un joint venture, una asociación estratégica con alguien en Chile, fabricamos algo que le vendemos a los chinos y vendamos con el TLC Chile, China. Entonces, el otro es modelo de sustitución estratégica y reindustrialización ligera. Debido a esta circunstancia en la que estamos frente a un riesgo de recesión generado por las tarifas altas que estamos pagando, o en su caso la amenaza de que las cosas cambian en el caso del TEMEC, pues México debe apostar por planes de incentivos para fortalecer la proveeduría nacional, es decir, regresar, por eso el hecho de haber repasado el tema de sustitución de importaciones, regresar al esquema de sustitución de importaciones, realmente eso es lo que se está pretendiendo hacer, por eso hay más permisos de importación, por eso hay más cupos, por eso hay más avisos automáticos, por eso los avisos automáticos ya se tardan más, porque hay la intención de proteger más de la planta productiva, y la del arancel, o sea, más claro ni el agua, ¿no? Teníamos aranceles altos, pues ya los tenemos de regreso. 1,443 fracciones incrementaron su arancel. Y apostar por la seguridad jurídica y la reforma institucional. Más bien, esto es un reto. Eh, Hay una notable incertidumbre política y regulatoria local que ha ralentizado el ánimo de inversión extranjera. Entonces, lo que hay que es mejorar ese entorno institucional y ese marco jurídico para que podamos apoyar cualquier modelo de desarrollo y el nearshoring y atraiga finalmente el, 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 la inversión extranjera. Por lo que se refiere en el caso específico al mundo, perdón, simplemente como un tema, y este tema tiene que ver entre otras cosas, lo que se va a renegociar en el
TEMEC y lo que ya se renegoció en el Telecuem 2.0, materiales críticos, minerales críticos. En este caso específico, nosotros somos el tercer exportador de minerales críticos de Estados Unidos. Y dentro de nuestro acuerdo comercial con Europa, ahí nos estamos comprometiendo a que a poner todo nuestro interés en exportarle a Europa minerales críticos. Pues hay que ver, con alguien vamos a quedar mal. Con Estados Unidos nos van a comprometer, no está negociado, pero seguramente lo van a hacer. Y con Europa ya lo hicimos. Con Europa ya nos comprometimos a suministrar minerales críticos. Vamos a ver en qué para todo eso. Luego, el tema de los modelos de desarrollo en el mundo, la reacción internacional frente al proteccionismo de Estados Unidos ha acelerado la fragmentación económica y el surgimiento de modelos híbridos. En principio, el proteccionismo abierto, free trade protectionism, en este caso específico, se busca adoptar protecciones internas para reducir vulnerabilidades y al mismo tiempo negociar nuevos acuerdos comerciales alternativos. Mostré hace un ratito los tratados de libre comercio que están a noviembre 2025 y les dije, ahí viene Singapur, que todavía no anunciamos en la OMC que está en vigor, pero ya está. O la adhesión en el caso concreto de este, Reino Unido, Gran Bretaña, Irlanda del Norte. No se vio ahí, yo la información la bajé a noviembre 2025, pero en diciembre de 2025 entró en vigor TPAT para Reino Unido, para 10 países de los que formamos parte, este, el, el, el TPAT. Entonces, en el caso específico, los gobiernos de estos países que se han sentido afectados, pues buscan adoptar protecciones internas para reducir vulnerabilidades. Yo le vendí a Estados Unidos y Estados Unidos me estuvo, pues, ok, pues me voy a Europa. ¿Qué hizo China? Me voy al sudeste asiático, hasta me sale más barato la cuestión logística. Y celebrar nuevos acuerdos comerciales, lo que estábamos compartiendo hace un rato. Europa se va con India y dice, a ver, vamos a ponernos de acuerdo, ¿qué podemos hacer? Lo mismo ocurrió con China y otros países, creando un modelo de desarrollo dual, donde va a haber más barreras para ciertos productos estratégicos y más tratados bilaterales y regionales para asegurar acceso a los mercados. Australia diversifica su suministro estratégico de minerales. Canadá amplía la infraestructura para exportar, evitando en lo posible Estados Unidos. Inclusive Canadá acaba de estar en México para ponerse de acuerdo en ver qué podemos hacer para fortalecer nuestra posición frente a la revisión TEMEC. Y yo les diría, yo hubiera aprovechado para decir, a ver, pónganse a trabajar, tenemos TEMEC, tenemos TIPAT, Canadá, México, ¿cómo lo podemos homologar? Y vámonos, ya no nos hagamos bolas con el TEMEC, nos vamos acá sin revisión, ya estamos en TIPAT, homologuemos TEMEC con TIPAT para ti y para mí, y vámonos por TIPAT. Pues así es como debe de funcionar, es a mi juicio. Igual me puedo equivocar, pero bueno, yo digo. Otro es el modelo de regionalización profunda. En este caso concreto, ¿qué están haciendo China, que es parte de los BRICS? ¿Qué están haciendo? Ah, pues ahorita lo que les estaba diciendo, a ver, mira, Estados Unidos está manejando el dólar para sus propios beneficios, que era un dólar muy, muy débil. Inclusive Donald Trump dijo que inclusive todavía le gustaría que estuviera más barato, más débil. Lo que China y los miembros del BRIC dijeron, bueno, ¿y para qué usamos el dólar? ¿Quién está decidiendo cuánto vale el dólar, el mercado o aquel tipo? Pues aquel tipo. Entonces vámonos por otro lado. Y ya no usemos el financiamiento multilateral tradicional. Si yo le pido al FMI, si le pido al Banco Mundial, me van a poner que una carta de intenciones donde yo me comprometa. Y no, 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 vamos a hacerlo por otro allí. La otra es Estados Unidos mismo. ¿Qué es que nos anunció Estados Unidos y Taiwán? Ah, pues fíjate que nos pusimos de acuerdo para que intercambiemos mercancías, preferencias arancelarias, menos regulaciones. Alguna regulación en Estados Unidos te la voy a hacer válida en Taiwán y sí, nos ponemos a todo dar. Y Estados Unidos, ¿qué dijo? Bueno, que te bajo la tasa. Bueno, ¿y qué pasó con Corea?
nos ponemos de acuerdo y te bajo la tasa. Entonces, está, si ustedes se fijan, mezclando estrategias y herramientas, como decíamos, un modelo de desarrollo híbrido. La otra es industrialización estratégica. ¿A qué le apostaron en el caso específico de los polos de desarrollo del bienestar? Ah, pues quiero industria estratégica, automotriz, computación, tecnología de la información, eh, microchips. O sea, eso es lo que me interesa desarrollar. Bueno, está bien, o sea, lo están queriendo hacer así. Nada más que hay un tema aquí muy, muy importante. Cuando nosotros establecimos en México el régimen de recinto fiscalizado estratégico, dijimos ponlo a un ladito en la aduana o a un ladito. En ningún otro lado, en la aduana o a un ladito. ¿Y qué sucedió? Pues después se dejó que el régimen, perdón, el recinto fiscalizado estratégico como inmueble se estableciera en cualquier lado, porque la industria tiene que ir en donde hay infraestructura, en donde hay el recurso humano, en donde hay el talento, en donde hay los insumos que requiere para poder desarrollar. Si me mandas en medio del rancho, pues no me sirve. Entonces aquí es muy, muy importante que se tenga en cuenta. Quiero desarrollar sectores críticos, tecnología, energía, alimentos. Quiero políticas de reindustrialización, lo están haciendo con diversos estímulos, pero para esas regiones, no para el resto del país. Entonces hay que ver. Otro es los principios y ventajas del Security by Design, que en este caso específico es prevenir en su momento determinados riesgos en materia de información y de comunicaciones, que estamos viendo ahorita temas muy, muy este, importantes. Y luego el tema relacionado con redes de suministro resilientes, más regionales, menos concentración en China, con estrategias de hedge geopolítico, que en este caso lo que se motiva es reposicionar los nodos logísticos alternativos, impulsando el modelo de desarrollo basado en la infraestructura, la confiabilidad regulatoria y costos competitivos. Y ahí tenemos una tarea que hacer, ahí tenemos nosotros una tarea grande, grande que hacer. Los principales exportadores del mundo, nosotros estamos posicionados en un lugar importante, más o menos del 13º, 12º lugar como país exportador, pero bueno, sabemos que China es mucho más importante en nivel de sector exportador que Estados Unidos, pero eso no significa que a nivel de PIB, el PIB de Estados Unidos es 50% más alto que el de China, de tal manera que ahí sí no hay, no hay cómo resolverlo. Vivimos en un mundo interconectado. Entonces, este es el tema. ¿Cómo puedo hacer que frente a todo lo que está ocurriendo y frente a ese modelo de establecimiento de bloques económicos, ahora cómo lo podemos hacer para poder seguir avanzando? Les comenté el tema del tipo de cambio, de que el peso es un superpeso y estamos a todo dar. No, 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 pero no es la única moneda que se está revaluando. En el caso específico, te hace un comparativo, que Alejandro Gómez es una persona que yo sigo en Twitter, bueno, en donde resulta que estos son los euros que se están apreciando más que el peso mexicano, apreciando más que el peso mexicano. Para que no nos quedemos con la idea de que México es muy peso fortachón. No, 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 es el tipo que trabaja en la Casa Blanca y que está debilitando su tipo de cambio. Conclusión. Vamos hacia un nuevo paradigma de desarrollo global. Trump nos ha obligado a, a que con base en sus decisiones se ha alterado el flujo comercial y por lo tanto requerimos reconfigurar completamente el tema del desarrollo económico. Para nosotros, ¿qué nos queda de tarea? Resiliencia mediante el nearshoring estratégico y cumplimiento reforzado del UMCA. Recordemos, esta parte es muy, muy importante. Les dije, Telecán iba a desaparecer, lo logramos rescatar y convertir en Temec.
Hoy esa es la tarea, que no desaparezca el TEMEC, que no desaparezca el TEMEC. ¿Qué tenemos que hacer? Mucha creatividad y un gran equipo negociador, un gran equipo negociador. Y me parece que eso sería de lujo, de lujo. Si aparte conseguimos que nos digan, ok, 16 años más, padrísimo. ¿Por qué? Porque si no, entonces prevalece el TEMEC, pero va a ser un año, cada año la revisión, y va a ser una locura. Mientras esté este cuate en la presidencia, vamos a tener problemas muy importantes. La otra, diversificar nuestras operaciones de exportación Latinoamérica y el Caribe, Asia, Europa, Medio Oriente, que a nosotros Medio Oriente y África como que le hacemos el fuchito, pero realmente es un mercado muy, muy interesante. Reindustrialización ligera y fortalecimiento de proveedores locales. Claro que tenemos que hacer con el objeto de tener menos, eh, diríamos, debilidades o fragilidad frente a un escenario de conflicto. Por ahí salió una nota ayer, evidentemente falsa, pero que Irán estaba bombardeando el estrecho de Hormuz. Es una locura. Si eso llegara a pasar, quitas una vía marítima, que haría que la cadena de suministro, por sobre todo para Europa, se ralentizara y se encareciera. Entonces, el requerimiento urgente del fortalecimiento interinstitucional. Hay que reconocer que hicimos cosas no muy atinadas, entonces habrá que ver si a la hora de la renegociación del TEMEC hay algunas cosas, la reforma judicial, la desaparición de órganos autónomos, constitucionales, como que va a ser motivo de conversación ahí, a mi juicio. Igual puede ser que no compartan la opinión, pero bueno. La otra es a nivel mundial, protección selectiva de las nuevas redes de acuerdos comerciales. Estamos viendo, les platiqué hace unos días, Taiwán y Estados Unidos llegaron a convenios de carácter bilateral, para, digo, no amortizar, sino disminuir el impacto arancelario. Y como él, Europa, Japón, Corea del Sur, India acaba también de llegar a un acuerdo con ellos para que no le pegue por los aranceles por la compra de petróleo ruso. Regionalización acelerada y bloques geoeconómicos. O sea, el hecho de que se reubiquen o se reformen o reestructuren estos bloques, la industrialización estratégica y la seguridad económica, y finalmente algo fundamental, la reconfiguración de cadenas de suministro hacia esquemas más robustos. Y estos cambios se apuntan a un nuevo orden económico mundial. Menos globalización, más regionalización y con modelos de desarrollo que buscan equilibrar soberanía, seguridad y competitividad. Y con eso, perdón por excederme en la plática, pero es un tema que a mi juicio ameritaba un poco de información, porque repito, si no nos ponemos a recordar lo que hicimos mal en siglo pasado, vamos a aterrizar mal las propuestas que estamos impulsando en la actualidad, y no es bueno ni es benéfico para nosotros como país, y perdemos una oportunidad increíble de poder avanzar. Lupita. Muy interesante todo este tema, la verdad que, híjole, nos abre mucho los ojos y sobre todo la relación, a veces no queremos saber de economía más que de comercio, pero ahí también está la base, ¿no? En el desarrollo económico. Siguen llegando las felicitaciones, pero por aquí le hacen algunas preguntas. Em, Fernando comenta que desde su percepción, la zona de Temec puede aspirar a pasar a una zona económica más profunda como en otras regiones. Y si es sí, ¿qué aspectos reales requeriría para llegar hacia ese objetivo?
Sí, en realidad, fíjate, uno de los, Fernando, en esta déjame compartirte que una de las pretensiones del TIPAD era el que nosotros creáramos a la larga una zona de libre comercio de la región Asia-Pacífico y debemos de avanzar por ese camino. Vale la pena, si me permites, hoy estoy observando que alguien apuntó, también Fernando apuntó que la entrada en vigor del TIPAD para Gran Bretaña y México sería en abril del 2026. Y compartirles que si ustedes se fijan en todos los tratados y acuerdos comerciales se establecen categorías de desgravación y y hay una particularidad en el caso específico de la integración de Gran Bretaña al TIPAD, y es que el efecto de la entrada en vigor del TIPAD México Gran Bretaña, TIPAD México Gran Bretaña, se va a retrotraer al mes de diciembre del 2018. Es decir, todo su calendario de duración va a empezar a partir del 20 de diciembre del 2018. Por lo tanto, si tenían un calendario de grabación de 5 años, pues ya, de 7 años, pues ya. Es algo muy, muy interesante. Y la razón es porque como tenemos el acuerdo de complementación, de continuidad comercial con Gran Bretaña, entonces siento que tiene mucho sentido el que se retrotraga el de Gran Bretaña con el TIPAT y México, porque ya estamos totalmente desgravados con ellos lo que está negociado. Entonces, no vamos a ahora Gran Bretaña Telequem, nos vamos a ir Gran Bretaña TIPAT y va a estar muy interesante el tema. El TEMEC está cerrado. El TEMEC nada más es Canadá, Estados Unidos y México. El TIPAD permite la adhesión. Es de los tratados que tiene una cláusula en donde permite la integración. Por ahí China levantó, junto con Gran Bretaña, China levantó la mano, ¿eh? Y está en espera de que le digamos si se integra o no al TIPAD. Yo te diría que Canadá y México con toda seguridad van a decir que no, porque pues, el que está enfrente en el norte es algo que no le da risa. Es más, una de las cosas que vamos a ver con el TEMEC es el tema de inversión. Vamos a ver reglas de origen, vamos a ver productos genéticamente modificados, vamos a ver el tema de laboral, vamos a ver el tema de medio ambiente, vamos a ver el tema de industria eléctrica, vamos a ver un montón de cosas, de tal suerte que entre ellas, una de las cosas que vamos a ver es el de inversión extranjera. Entonces, la limitante para que la inversión extranjera china en áreas estratégicas no se admita en Canadá y en México. Curiosamente, en Estados Unidos hay inversión china en áreas estratégicas, pero bueno, ese ya es otro tema. Estamos hablando de un mundo híbrido en donde hay reglas para unos, pero no para todos. Gracias. También saludos de parte del maestro Miguel Ángel desde Veracruz y le mandamos un saludo al maestro Miguel Claro, Ángel. Eh, compañeras. sí, sí, sí. También está por pregunta Francisco, ahorita lo que precisamente acaba de usted de comentar acerca eh, de la parte de la infraestructura para asegurar el suministro a los potenciales nuevas inversiones. ¿Me repites la pregunta? Porque me Sí, quedé. él comenta que tanto pega la falta suficiente de infraestructura para asegurar el suministro eléctrico a las potenciales nuevas inversiones. A lo mejor puede parecer un comentario como que fuera de lugar, pero eh, una de las cosas que acaba de suceder es la fusión de X con SpaceX. Elon Musk fusionó las dos empresas. ¿Y cuál era la razón para hacerlo? La razón para hacerlo es que la intención es de que ahora los centros de procesamiento de datos no estén en la Tierra, estén en el espacio por el tema energético, porque ese tipo de industria requiere mucha energía, consume mucha energía. Un centro de datos, no sé si es el de Google, uno de ellos, consume
el equivalente a una ciudad promedio de 300,000 habitantes. Es lo que consume un solo centro de datos, de tal manera que se requiere, y esta es la parte en donde lo que les comentaba a ustedes cuando dije que los lugares de desarrollo de la industria deben estar en donde haya la infraestructura necesaria y no donde me digan. En México establecimos una ventanilla para que me vengas y me digas que vas a venir a invertir. Y luego yo te voy a decir en dónde vas a invertir, o sea, en qué lugar vas a invertir, y eso no funciona así. Por lo menos a mi juicio no funciona así. De tal forma que si yo estoy en una industria que requiere una gran fuente de energía, pues tengo que estar en los lugares en donde Tijuana ahorita, Tijuana tiene un superávit de energía del orden equivalente a 1,380 industrias. O sea, tienen la capacidad de poder recibir 1,380 industrias y dotarlas de energía. Pero, ¿qué te gusta? Me quiero ir a Puebla, en donde pues, no hay lo suficiente. O me quiero ir a Oaxaca, en donde no hay nada. No, no funciona así. De tal manera que sí está verdaderamente complicado. El tema relacionado con todas las dificultades que tenemos enfrente, entre ellos el tema de la generación, se ha reconocido, yo debo de reconocer ese dato, se ha reconocido que se requiere impulsar la industria eléctrica y se sacó un nuevo esquema de inversión público-privada en el sector energético, pero este es reciente, no significa que mañana ya va a estar funcionando, va a tardar un ratito, ese es el tema. Estamos demorando en cumplir o satisfacer las necesidades de la industria. Qué interesante ahorita que menciona Tijuana que tiene superávit de la infraestructura eléctrica. Sin embargo, no sé por dónde se van a mover porque el tráfico es imposible. En serio, ¿eh? No, no tenemos buenas vialidades. Se está trabajando en ellas, pero, o sea, hay ciertas horas que un trayecto de 15 minutos se hace en hora y media, 2 horas en la hora del tráfico. Y es de 15 minutos literal. O sea, es Wow. una bajada. Es una Bueno, bajada. hay que tratar. Sí, sí, sí. Bueno, sí, pues siguen llegando las felicitaciones. También por aquí también le preguntan, ¿cuál sería el porcentaje de renovación o ajustes o cambio de fondo bipartita o tripartita? Eh, pero yo me imagino que es del TEMEC. Si fuera el caso de que la pregunta fuera enfocada al tema de la revisión del TEMEC, yo creo que primero lo que tendríamos que puntualizar es qué es lo que esperamos ocurra en julio 2026. Algunos, diríamos que los más optimistas, hablan de la revisión técnica del TEMEC. Los menos optimistas, y yo soy uno de ellos, es que no va a suceder eso, va a haber una renegociación. Y va a ser una renegociación muy dura y muy exigente. Por eso decía que nuestro equipo negociador debe ser de muy alto nivel para poder, en su caso, demostrar que eso es inviable, no es factible. Yo apuntaba que en el tema de reglas de origen, desde el TEMEC original, el primerito, que es el que tenemos, para el sector automotriz se pidió una integración del 85%. En ese primer momento tuvimos la capacidad de poder detener y dejarlo en 75. No dudes de que van a pedir lo mismo. Tuvimos el problema del maíz genéticamente modificado, que le quisimos impedir la entrada, no lo logramos, pero seguramente ahora en el TEMEC van a venir. Tenemos el problema de la industria farmacéutica, tenemos el problema de la industria del tema medioambiental, tenemos el tema laboral, el tema de salarios, el tema de este, unidades que están bajo las normas del mecanismo de respuesta rápida, que se quiere que se amplíen el número de instalaciones comprendidas. Eso va a ser, yo te diría que todos los capítulos, si me disculpas, todos los capítulos en el tema de macroeconomía, te decía el tema de la inversión, seguramente va a haber un tema de restricción de la inversión por parte de China. Nosotros en México, todos los puertos mexicanos tienen inversión china.
todos. Entonces, un punto toral es la entrada de productos a tu país y se lo das a los chinos para que lo administren. Entonces ahí eso les preocupa a los americanos en materia de seguridad. Pues muchas gracias y que siguen llegando felicitaciones. Vamos a aprovechar a hacerle el uso del micrófono al doctor Máximo, que ya le andamos comiendo un poquito de su tiempo, pero adelante, doctor. Gracias, Guadalupe. Héctor, nos has dado una cátedra, ¿qué te puedo decir? Histórica, de derecho comunitario, de estadísticas, de proyecciones, de qué va a suceder con el Temex y pues la visión tuya. De veras, estuviste extraordinario en tu charla, cátedra extraordinaria, permíteme que la califique, porque realmente nos trajiste desde los inicios hasta lo que puede suceder, en lo cual yo coincido contigo en esto último, de que no nos va a ir muy bien, salvo que tengamos grandes negociadores y salvo que tengamos también de nuestro lado a la Virgencita de Guadalupe, que como decía, se recordarán ustedes el ratón Macías. Todo se lo debo a mi manager y a la Virgencita de Guadalupe. Entonces, haciendo ese símil, todo se lo podemos deber a nuestros grandes negociadores y también un apoyo ahí de la Morenita. Felicidades. Me recordó algo, perdón, y con eso, porque se me vino a la memoria cuando hablaste de las cuestiones de las industrias nuevas y novedosas, de los inicios, pues, de nuestro cambio hacia un libre mercado. Me acuerdo que dices que había una serie de impuestos y me acordé que había uno que tú también lo recordarás, que era un 3% que se aplicaba a las juntas federales de mejoras materiales de los municipios en donde estaban enclavadas las aduanas. Fíjense cómo proliferaban impuestos basados en las operaciones aduaneras. Ese 3% de las famosas juntas federales de mejoras materiales. Muchas, muchas felicidades, Héctor. Reafirmas en mi concepto el gran maestro que eres. Un abrazo cariñoso. Al contrario, muchísimas gracias, doctor. Y me hiciste recordar el tema de el 3% de las juntas las cambiaron por el monto de los impuestos, bueno, no, derechos que se cobran en los puentes de cruce internacional. Eso se queda en favor de los municipios. Y entonces yo fui jurídico, local jurídico en Piedras Negras, y era el representante de Hacienda para la aplicación de estos recursos. Entonces sí, sí Así tuve la es. oportunidad de ver cómo funcionaban, estaba muy interesante. Muchas Muy gracias, bien. muchas gracias. Gracias, Héctor. Gracias, Lupita. Muchas gracias, doctor. Y pues muchísimas gracias, maestro Héctor, y a todos los que siguen hasta aquí en este momento, porque bueno, estamos aprendiendo estos lunes y miércoles que nos juntamos realmente a hacer un trueque de aprendizaje y de crecimiento, porque a lo mejor no es el tema que yo tengo 100% en mi trabajo, pero pues, es cultura general y qué viene a futuro. Es como debemos aprender para formarnos criterios, ¿no? Entonces, qué bueno que siguen aquí. No me resta más que eh, entregar el reconocimiento a nombre de TLC Magazine México y hagamos un trueque. Otorgan el presente reconocimiento al maestro Héctor Castro Herrera por hacer un trueque en la plática virtual con el tema Nuevos modelos de desarrollo económico el día 18 de febrero de 2026 y lo firma el doctor Octavio de la Torre y la maestra Daniela Martínez. Muchas gracias, les siguen llegando felicitaciones, maestro. Y ya saben, entren al canal de TLC Asociados de WhatsApp y ahí van a poder encontrar el material que ya nos hizo favor de llegar el maestro Héctor, como todos los trueques que han habido este mes. También ahí pueden descargar su reconocimiento
de participación. Y pues nos vemos la próxima semana aquí con más trueques. Hasta luego y que pasen muy buena tarde. Hasta luego.